Saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos oyen y nos miran en Occidente. Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Ese es Occidente. Y también los que nos miran en la periferia del imperio. Y a los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en nuestro país. Para todos un fuerte abrazo. Queremos saludar a Jesús Silva, a Guillermo Ramos, que está en Taiwán y nos mira desde Taiwán, Milton Vanegas, José Cerón en Washington y Pedro Méndez en Washington. Un abrazo para todos. Este día vamos a abordar un tema cuyas raíces están profundamente insertadas en la historia de la humanidad y también forma parte de los acontecimientos contemporáneos más graves en lo que tiene que ver con los atropellos de los pueblos. Es la relación entre Occidente y los pueblos de lo que es llamado Medio Oriente. El nombre de Oriente tiene que ver con Occidente. Europa es Occidente con relación al mundo asiático, a la India, China, la parte oriental de Rusia. Pero, entre Europa, que es Occidente, y Asia hay un territorio fundamental que es conocido como Medio Oriente o el Oriente Medio. Este resulta ser, a través de la historia, un territorio estratégico. Es aquí, en lo que se llama Mesopotamia, que es un territorio entre dos grandes ríos, entre el Éufrates al sur y el Tigris al norte, donde nació la primera civilización, en esa zona de Mesopotamia, donde nació la matemática, el álgebra, la geometría. Las primeras formas de la escritura aparecieron aquí, en ese territorio, entre estos dos ríos. Y aquí surgieron las grandes civilizaciones de la antigüedad. En este mismo territorio apareció el imperio egipcio, más al occidente. Por eso ha sido siempre un territorio clave para la comprensión y el conocimiento de los grandes acontecimientos de la humanidad. Al este de esta zona se establece el imperio persa, Medo-Persa. Los romanos, cuando aparece Roma, hicieron todo para someter a estos pueblos. $600 años del aparecimiento del cristianismo, y cuando ya el cristianismo había avanzado hacia Roma, $325 años después del asesinato de Jesucristo a manos de los romanos y de los judíos del Sanedrín, aparecen otros hechos. Pero es en el libro histórico de un pueblo llamados hebreos
hebreos, que es un nombre derivado de la presencia de estos hebreos en el imperio egipcio, estos pueblos empezaron a escribir su historia y a desarrollar una teoría política, según la cual sus acciones políticas, culturales y militares cumplían las decisiones de su Dios. El Dios de estos pueblos era un Dios abstracto, invisible, que chocaba con la experiencia vital de los pueblos de esa zona, cuyos dioses eran encarnación de las representaciones de su vida, de su práctica diaria y de su vida concreta. El Dios de estos pueblos no era así. Incluso era un Dios que no tenía nombre, al que no se le podía nombrar. Y por eso se le llamaba Yahvé, el sin nombre, el sin nombre. Los pensadores de estos pueblos elaboraron eso para fundamentar una forma de deidad monoteísta. Porque ese Dios no aceptaba otros dioses. Y esto chocaba con la práctica normal de los pueblos, que entendían que la naturaleza era un conjunto de dioses de diferente tamaño y diferente color. Era el politeísmo, que en todo caso era mucho más democrático. Estos pueblos presentaron un Dios que no aceptaba ninguna presencia de otra divinidad y castigaba con la muerte cualquier ejercicio diferente. En sus libros que recogen su historia, que ellos llamaron el Antiguo Testamento, está explicado esto. Su jefe político fue Moisés, el líder, que aprovechó un momento de debilidad del imperio egipcio para salir de allí. Y atravesaron el Mar Rojo por la parte norte. Porque el Mar Rojo es un accidente que tiene unos 3.000 kilómetros de largo y unos 200 o 250 kilómetros de ancho. Eso no se puede atravesar. Pero lo hicieron por el norte, cercano a la zona que se llama Desierto de Sinaí. Y más al este, Desierto de Negev, en lo que después fue otro territorio. Cuando Moisés elaboró los primeros rudimentos de la ley correspondiente a un estado, conocido como los 10 mandamientos, que recogían los temas más preocupantes, encontró a su gente adorando a otros dioses e hizo una matanza. Les ordenó que sacaran sus espadas, que mataran a sus madres, mataran a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos y a sus amigos. Y el libro de esta gente dice, y ese día murieron 3.000. Era la imposición del Dios monoteísta. Se inicia de esta manera una guerra de conquista. Sabían que iban a una tierra llamada Canaán, que era ocupado por otros pueblos. Y ellos sabían que tenían que ocuparla a sangre y fuego. Y así lo hicieron. La primera batalla, la batalla de Jericó, mataron y pasaron a cuchillo a todos sus habitantes. Le dieron fuego a la ciudad. En una campaña militar de varios años, hasta que tomaron una ciudad llamada Jerusalén. Esta es la historia
En esta guerra confrontan con un pueblo que era conocido como filisteos, u hombre del mar, situados en la costa, en una zona llamada Gaza. Gaza, ya este nombre y este territorio aparece en la Biblia. Pero en el curso de la historia estos hebreos fueron siendo conocidos como judíos. Porque después de David, que es el gran dirigente político que organizó el Estado de diferente manera, se define un área en el norte y un área en el sur. Un área en el norte, en el territorio de Samaria, y en el sur, esa zona se llamó Judea. Y a partir de allí, estos pueblos fueron conocidos como judíos. Ahora bien, ese pueblo judío es un pueblo como otros. Pero el judaísmo, que es la filosofía política que aparentemente sustenta la cabeza política y la vida de ese pueblo, representa el verdadero problema en esta relación. No son los judíos, para nada. Pero el judaísmo es la filosofía del Estado de la burguesía y la filosofía política de la burguesía planetaria. Porque el judaísmo construyó un nuevo Dios basado en el dinero, basado en la riqueza y basado en el poder. Por eso el judaísmo no es simplemente la filosofía de los judíos, no. Por cierto, no todos los judíos abrazan el judaísmo, pero el judaísmo es la filosofía de todos los tipos de capitalismo en el planeta y de todas las burguesías y de todas las oligarquías. Porque esa filosofía judaica es exactamente la misma filosofía del capitalismo en cualquier parte del planeta. Es la lucha por la riqueza. Es el afán de la utilidad. Es la consecución de riqueza a cualquier modo, a cualquier precio y en cualquier condición. Ese es el judaísmo. Ahora bien, ese territorio llamado Medio Oriente, cuando 600 años después del cristianismo aparece Mahoma y se fortalece la unidad de los pueblos árabes, ese territorio pasó a ser dirigido por los pueblos originarios de la zona, los pueblos árabes, que desarrollaron un proceso de expansión que lo llevó hasta Europa. En ese momento, Europa, que necesitaba viajar hasta la India para expandir el comercio, encontró dificultades y España necesitó intentar llegar a la India a través del oeste. Y esta es la razón del viaje español de Cristóbal Colón. Por eso es que se hace ese viaje en 1492. España no llegó a la India, pero llegó a estas tierras. Y el acceso a estas tierras fue la base de la acumulación originaria que dio pie al capitalismo planetario y fue la base de la derrota de estos pueblos hasta nuestros días. Entonces para Europa estaba claro la necesidad de controlar estos territorios.
en esos momentos como paso para llegar al oriente. Incluso Napoleón Bonaparte, en 1799, propuso la creación de un hogar judío en este territorio. No se sabía que allí había petróleo, pero era la ruta para pasar al oriente. La construcción de un hogar judío. Eso propuso Bonaparte, 1799. ¿Cuál era la filosofía? Es que la filosofía era, y es, que para asegurar el paso al occidente, Europa debía tener una presencia permanente en esa zona. Ahora bien, cuando se conoce la riqueza de la zona, la potencia colonial de ese momento, Inglaterra, concibió de nuevo la idea de asentarse en ese territorio con un nombre. Y eso tenía variantes. Uno era que tropas inglesas ocuparan el territorio. Pero otra idea fue que usando al pueblo israelita se construyera en esa zona una especie de estado. O como dijeron los ingleses, una fuerza de amortiguamiento. Fuerza de amortiguamiento. Esta idea fue tomando forma. ¿Y quiénes eran los más adecuados para esto? Los israelitas, que aceptaron la misión de matar a los pobladores de esas zonas, de quitarles sus tierras, de quitarles sus casas y funcionar como carne de cañón de Occidente. En 1948, mayo de 1948, nace el Estado de Israel. Después de un largo proceso de desalojo de los pueblos árabes, propietarios de esas tierras por siglos, a la fuerza y a la violencia, se le rindió un culto en toda esta experiencia. Ahora, eran los judíos de varias partes del mundo que estaban haciendo el trabajo sucio de Occidente. Pero por supuesto, Inglaterra mandó tropas a la zona, porque se trataba de quitarle a los palestinos sus tierras. La guerra estalló y sigue encendida hasta nuestros días. El Estado de Israel es un invento de Occidente. Estados Unidos sustituyó a Inglaterra. Y hoy es un invento de los Estados Unidos, pero sobre todo es un invento de todo Occidente. Occidente necesita tener en esa zona un tanque que le garantice el acceso al petróleo y a las otras riquezas de la zona. Y que le garantice el paso hacia el oriente. Este es el trabajo de Israel. Y el pueblo israelita cumple esa función muy bien. Ahora bien, ¿qué va a pasar en esa zona si el petróleo pierde importancia? ¿Qué va a pasar con los israelitas rodeados de enemigos si la zona pierde importancia? Cada vez la correlación de fuerza regional va cambiando de manera no favorable al Estado de Israel. En la última guerra, esa de estos días, Israel ya no actuó con total impunidad. Es cierto, el número de bajas palestinas son mayores, sí. Pero todo el desarrollo del conflicto expresó gráficamente la nueva correlación de fuerzas construida alrededor de ese tanque occidental que se llama Estado de Israel. Las fuerzas del Líbano, las fuerzas en Siria, las fuerzas de Irán, la resistencia del pueblo yemenita ante Arabia Saudita,
la capacidad militar del pueblo palestino, todo eso se está transformando raudamente. Y no de manera favorable para Occidente, es decir, para el Estado de Israel. Los acontecimientos en la zona demuestran que se acerca el momento en donde el Estado de Israel aprenda a convivir con los pueblos propietarios de esas tierras. Y que Occidente, Estados Unidos, Europa, aprenda a respetar los intereses de los pueblos de esa región. No solo sus fronteras, sino sus recursos. De esto depende que el mundo desemboque o en una confrontación atómica o el mundo transite por un camino de acuerdos políticos. Israel es instrumento de Occidente. El pueblo de Israel ciertamente tiene derecho a vivir en paz, pero el pueblo palestino tiene derecho a disponer de sus tierras, de sus casas, de sus patrias, de sus ciudades. Pisotear esos derechos hoy no es posible. En este momento no es posible, sin saldos peligrosos para aquel que lo haga. El Estado de Israel es la mano que corta y la mano que dispara. Pero allí, en esa zona, es Occidente el que está sentado en el banquillo de los acusados, y los dirigentes sionistas que dirigen ese Estado. No solo Netanyahu, sino toda la larga lista, empezando por David Ben Gurión. Este es un momento de la humanidad donde las cosas de la historia aparecen cada vez más claras. Respaldamos la lucha del pueblo palestino por sus tierras. Invocamos la memoria de sus héroes. Un abrazo para todos y para todas.